No estás escondido. No ha habido un momento que te haya olvidado. Hay esperanza en tu lamento, en tu quebranto. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más. Enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. No hay distancia que exista entre nosotros, no estás solo. Seré tu defensa, seré tu reposo. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más. Tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me
Señor, muchas gracias te doy por este momento, Padre, que nos permites de estar aquí, Señor, reunidos otra vez, Padre, junto con mis hermanos, Señor, en sus hogares. Te pido que tú hables, Señor, y que tu palabra, Señor, llegue, Señor, a cada hogar, a cada corazón, Señor. Quita de nosotros toda distracción y ayúdanos, Padre, a entender esta historia que estamos hablando y lo que tú quisiste dejar ahí, Señor, en claro, Padre, hacia nosotros en este tiempo, Señor, en que la iglesia, Padre, está viviendo, Señor. Te pido que tú bendigas los corazones y la mente, Señor, de nosotros, Padre, para que seamos inspirados por ti, Señor. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues estamos hablando acerca de la vida de Ruth, ¿verdad? Y pues como ya vimos todo el trasfondo histórico, hermanos, hace 8 días, de cómo esta mujer salió de Belén, porque en ese tiempo, hermanos, no había alimento. El tiempo es importante de resaltar porque es el tiempo de los jueces, como lo habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, hermanos, no había gobierno, no había rey, y dice en Jueces, hermanos, como lo vimos hace 8 días, que cada quien hacía lo que quería, ¿verdad? También vimos que en aquel lugar, hermanos, crecieron los hijos de Noemí, crecieron los hijos de Noemí, y ahí, hermanos, se casaron con los moabitas, ¿verdad? Buscaron esposas. Entonces ahí murieron, hermanos, su esposo de Noemí, murieron también sus hijos y ya estaban casados, ya habían vivido como 10 años, dice la Biblia, junto con sus parejas, pero no habían tenido hijos. Y eso es importante, hermanos, resaltar, pues porque Dios estaba determinando otro tiempo para este hijo que iba a nacer. Así es que vemos, la Biblia no nos dice por qué murieron en tan poco tiempo, jóvenes, ¿verdad? Sin embargo, ya esta Noemí, hermanos, pues quedó muy abatida, quedó muy desconsolada, y ella le dijo a sus nueras que regresaran, o se quedaran más bien, ¿verdad?, en ese lugar, que ella iba a volver a Belén, y que se buscaran parejas, ¿verdad?, y rehacieran su vida. Pero esta Ruth, hermanos, determinó en su corazón, ¿verdad?, hacer su vida con su suegra. Eso es lo que estábamos viendo. Entonces ellos regresaron, hermanos, a Belén, ¿verdad? Y estábamos viendo el contexto histórico, hermanos, de qué pasaba en esta situación, ¿verdad? Porque a pesar de que esta Ruth, pues, era viuda pobre, era desamparada, era extranjera, pues, aún así, hermanos, dice la Biblia que ella estuvo resuelta, ¿verdad? Estuvo determinada en seguir a su suegra y no detenerse ante las dificultades. Y esto, hermanos, pues para Dios es algo impresionante, porque pues Ruth era una persona que no conocía las leyes de Dios, ni vivía las tradiciones del Señor. Sin embargo, hermanos, ella confió en ese Dios. Le dice: tu Dios va a ser mi Dios, y solo la muerte nos va a separar. Es lo que le dice a su suegra. Ella tuvo ese corazón, hermanos, ¿verdad? Que en ese tiempo pues era muy raro ver, porque decíamos que eran los tiempos de los jueces, donde cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? Y para que alguien, decíamos hace 8 días, hiciera lo que bien le parecía, pues tenía que ser un corazón egoísta, un corazón que no quiere autoridad y no se somete a nadie. Y por eso, hermanos, les comentaba que era parecido al tiempo en el que hoy vivimos, ¿verdad? Entonces, las leyes judías, hermanos, en estos casos determinaban que un familiar cercano pudiera ayudarles, ¿verdad?, a comprarles algunas de sus tierras, o que la rentaran. También, hermanos, la ley que habíamos dicho del levitario, que era de que esta mujer, ¿verdad?, tuviera también un hijo con un pariente cercano. Esa era otra ley para preservar, hermanos, el linaje, como dijimos 8 días. Y ya vimos, hermanos, varias citas, ¿no?, de esto, de todo ese contexto, hermanos, que ya de antemano los israelitas sabían que eran leyes propuestas por Dios, hermanos, porque a Dios no le gustaban, hermanos, los desamparados, no le gustaba que estuvieran solas las viudas, desatendidas,
que no hubiera pobres en Israel y que los extranjeros también, hermanos, tuvieran un cobijo ahí en la nación de Israel. Entonces ese es el corazón de Dios, hermanos, de salvar, de ayudar. Y entonces en ese sentido, hermanos, todos los israelitas deberían tener ese corazón, principalmente para preservar, hermanos, su linaje. Acuérdense que había 12 tribus y a cada tribu, lo leímos también, se le había dado una tierra. Ahí en Josué, hermanos, se determinan las tierras que se les dieron, y entonces pues eso se debería cuidar, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, pues luchaban contra eso, de un corazón que pues no tenía temor de Dios, ¿verdad? En ese tiempo, y no tenía autoridad. Así es que, sin embargo, todavía había mujeres y hombres de fe en ese tiempo, como el caso de Noemí, hermanos, y de Ruth, ¿verdad? Que en su momento en que llegó esa crisis, ¿verdad? De perder a sus varones, Noemí, hermanos, pues sí le llegó algo fuerte a su espíritu, a su corazón, y ella misma decía, pues ya no me llamen así, Noemí, ahora llámenme amargura, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ella comentaba, y vemos entonces, hermanos, que se encuentra con un varón, ¿verdad? Ella va y se hace cargo de su suegra y empieza a ir a cosechar, hermanos, las obras de lo que dejaban en los campos, y ahí se encuentra a Boaz, ¿verdad? Este personaje, hermanos, que surge y que empiezan, hermanos, a tener una relación cercana con Ruth, ¿verdad? Y entonces Noemí, hermanos, le empieza a decir que no se separe de esas tierras, que persiga ese sueño, y que ojalá alguien de esos familiares cercanos pudiera redimirlos, ¿verdad? Y entonces esa es la promesa que le da a Boaz. Hablamos de que en esa noche que se vieron, le dice, ¿sabes qué? Tú tienes un pariente más cercano que yo. Si él no te redime, yo te voy a redimir. Esa es la promesa que le da a Boaz, hermanos, aparte de todo lo que ya vimos hace 8 días. Y veíamos, hermanos, que redimir es rescatar mediante la compra de la propiedad, ¿verdad? En ese contexto, rescatar esta familia, es libertar, comprar la libertad de una persona, rescatar de su abandono y soledad en la sociedad a la viuda de un familiar fallecido, y defender, ¿verdad? Y dar protección. Eso es lo que estábamos analizando de lo que era redimir en el Antiguo Testamento. Y nos quedamos, hermanos, en que por qué buscar un redentor, ¿verdad? Y en este sentido, hermanos, por qué Noemí y Ruth, hermanos, buscaban un redentor, hermanos, y caíamos a la conclusión de que todos nosotros en ese sentido somos Ruth, porque todos, hermanos, tenemos necesidad, todos somos esa moabita, hermanos, que no somos judíos, somos gentiles, estamos en una situación miserable por el pecado, somos esclavos de nuestras pasiones, de nuestros deseos, ¿verdad? Entonces, no podemos rescatarnos a nosotros mismos, hermanos, y necesitamos un pariente que pague el precio, ¿verdad? La necesidad de salvación, hace 8 días también la leímos un poquito, hermanos, y veíamos que nosotros estamos separados de Dios, dice Romanos 3:10, somos esclavos del pecado, estamos bajo el poder del maligno, muertos espiritualmente, bajo la ira de Dios y ajenos a la vida de Dios. Entonces esto, hermanos, es muy importante que lo resaltemos. En los pensadores, hermanos, más grandes del mundo pagano en los tiempos de los apóstoles, sabían, ¿verdad?, que estaban en las garras de algo de lo que eran incapaces de librarse a sí mismos, y necesitaban liberación, hermanos. A pesar de que tenían muchos dioses, ellos sabían que no podían ser libres, hermanos, de algo superior a ellos, y a eso la Biblia lo llama el pecado, hermanos. De hecho, ahí está la cita, que nosotros estamos esclavos del pecado. Es un poder, hermanos, superior a nosotros, que nos esclaviza y nos dice qué hacer, y no nos deja, hermanos, hacer lo que nosotros quisiéramos. Entonces, nosotros, al igual que Ruth, hermanos, en ese desamparo, sin recursos, es un prototipo, hermanos, es una idea de la iglesia, es una idea del mundo, hermanos, de las personas que viven sin Cristo. En ese sentido, todos somos Ruth y necesitamos un redentor, un pariente cercano, hermanos, que
que pague y que nos ayude en el rescate, hermanos, de nuestra vida, de nuestra alma. Y la palabra de Dios, hermanos, la leíamos también hace 8 días en Romanos 3:24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante, dice, la redención que es en Cristo Jesús. Entonces ahí vemos, hermanos, en el Nuevo Testamento, que se aplica a nosotros, que nosotros somos redimidos, hermanos, gratuitamente. Acuérdense que ese era un detalle, hermanos, que tenía que tener el que iba a redimir en el Antiguo Testamento. A veces no iba a ganar nada cuando iba a redimir. Por todo lo contrario, hermanos, el que iba a poner, hermanos, su dinero, sus recursos, iba a perder. ¿Por qué, hermanos? Para preservar su nación, para que continuara su linaje, la tribu de Israel que pertenecía, que no se perdiera el nombre de su familiar cercano. Eso, hermanos, necesitaba alguien que quisiera perder, no que quisiera ganar. En ese sentido, hermanos, el Señor Jesús muere por nosotros, hermanos, y pierde, ¿verdad? Dando su vida, dice en Filipenses, que se despojó, ¿verdad? Y Él, hermanos, se despojó, dice, que siendo Dios se hizo pobre, se hizo hombre, siendo rico se hizo pobre, para rescatarnos a nosotros gratuitamente. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Esto es pura gracia, hermanos. Por eso, desde el Antiguo Testamento, ante esas leyes, hermanos, que Dios puso, podemos ver la gracia de Dios, ¿verdad? Para que ninguno sufriera pérdida, para que ninguno estuviera pobre. En ese sentido, hermanos, la nación de Israel es bendecida, hermanos, porque vemos que los judíos se apoyaban desde ese tiempo, hermanos, unos a otros, para que no perdieran y hubiera una riqueza, hermanos, común. No hubiera pobres, muy pobres, y unos muy ricos, como lo es en la actualidad. Ese era el diseño de Dios. Así es que es lo que Pablo está hablando, hermanos, que nosotros no podemos liberarnos a nosotros mismos, no podemos rescatarnos a nosotros mismos. Y también, hermanos, el autor de Hebreos hace una referencia a un pariente cercano que nosotros tenemos. Dice Hebreos 2:1, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y ahí viene, hermanos, una profecía diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Ahí está, hermanos, esa profecía que se le dio primeramente, hermanos, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Dice a mis hermanos, ¿verdad? Aunque Juan nos dice que él vino, hermanos, a los suyos, y los suyos no le recibieron. Imagínense, hermano, que ante la crisis espiritual del pueblo de Israel, al igual que Ruth, desamparados, sin recursos, hermanos, pobres, viene el Redentor, y el Redentor, dice Juan, no lo reconocen, no lo quisieron, lo hicieron a un lado. Él iba a pagar, hermanos, por todas sus deudas, él los iba a hacer libres, pero ellos quisieron otra libertad, una libertad diferente, hermanos. Entonces, sin embargo, aquí, hermanos, nos dice, yo no me avergüenzo de llamarlos hermanos. Aún así, el Señor, hermanos, es el simbolismo de ese parentesco con la raza humana. No solamente, hermanos, con el pueblo de Dios, porque también en San Juan capítulo 3, 16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que dio a su Hijo unigénito, dice que amó al mundo. Entonces, hermanos, también Él se identifica con el mundo, hermanos. Y aquí en Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Vino Cristo, hermanos, ¿verdad? Por medio de la muerte, nos redimió con su muerte. Él pagó la deuda que nosotros deberíamos pagar, hermanos. Entonces, dice Hebreos 2:16, adelante la cita, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham.
por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Otra vez, hermanos, identificándolo el autor de Hebreos con la nación de Israel y con el mundo. Jesús tuvo que perder, hermanos, como se los dije hace rato. Dice que él, hermanos, debería ser en todo semejante a sus hermanos. Jesús, siendo Dios, hermanos, se despojó y tuvo que ser, hermanos, estar sujeto a algunas carencias que la tierra, hermanos, ya tenía como maldición, ¿verdad? Como el trabajo, el cansancio, el hambre. Entonces, esto, hermanos, también lo vivió el Señor, la tristeza. Entonces, todo esto, hermanos, dice que Él se despojó, hermanos, de su riqueza, de su trono, para venir, dice, a ser misericordioso. Eso es lo que hace el Redentor. Se muestra, hermanos, misericordioso. El misericordioso es aquel, hermanos, que ve algo que se está perdiendo, hermanos, y lo rescata, porque tiene misericordia de que se pierda, ¿sí, hermanos? Entonces, así fue Jesús, y dice, y fiel sumo sacerdote, en el que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Otro sinónimo, hermanos, de redimir, de redentor, hermanos, es socorrer, ¿verdad? Y aquí dice, hermanos, que Él también ahora mismo es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Señor, hermanos, como se los dije hace 8 días, no solamente murió y yo lo acepté, sino que hoy mismo, hermanos, es mi redentor, ¿verdad? Sobre mis enfermedades, y como dice aquí en el versículo 18, sobre las tentaciones que estoy viviendo, dice que Él me está socorriendo. Por eso Él también, hermanos, padeció siendo tentado para socorrernos, ¿verdad? Entonces no podemos, hermanos, jugar con las tentaciones. Debemos de pedir por un rescate ante la tentación, por socorro. Debemos de decirle al Señor, socórreme porque estoy siendo tentado. Sí, hermanos, es algo muy diferente el que yo esté consintiendo tentaciones, ¿verdad? Y otro muy diferente a que yo diga, Señor, yo soy como Ruth, necesito ahora un redentor porque no puedo dejar estos pensamientos, no puedo dejar de hacer esto, no puedo dejar de ser grosero, necesito alguien que me transforme, yo necesito un redentor. Entonces nuestro redentor, hermano, nos sigue librando y nos sigue protegiendo. Dice también, hermanos, esta carta de Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Ahí ya no le está hablando, hermanos, a los judíos, ¿verdad? Ya no le está hablando al pueblo de Dios, a los hebreos. Le está hablando, hermanos, a los gentiles, a esta iglesia de Éfeso. Y le dice, ustedes en un tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Eso es verdad, hermanos. Y ajenos a los pactos de la promesa, como Ruth. Ruth no tenía, hermanos, ningún pacto con Dios, el Dios de Israel, el Dios de Moisés. Sin esperanza estábamos, hermanos, y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esto, hermanos, es la redención. Que en Cristo, hermanos, hemos sido ahora cercanos al Padre, a las promesas, a los pactos de Dios. Y eso, hermanos, nos debe dar un motivo para estar alegres, para estar, hermanos, pues agradecidos con Dios, ¿verdad? Agradecidos. Esto es, hermano, algo tan importante para el corazón de un nuevo creyente. Y que realmente el Evangelio, hermanos, impacte todas las áreas de su vida. Al saber, hermanos, este hecho tan importante de que estábamos, hermanos, sin la ciudadanía de Israel. Es decir, un judío a un ciudadano que no era, que era ajeno al pueblo de Israel, hermanos, lo trataba como alguien que estaba perdido, ¿verdad? Como alguien que no tenía derechos antes de Cristo, así los trataban. Sin embargo, tenían la opción de hacerse, ¿verdad?, de la nacionalidad judía. Pero vemos aquí, hermanos, que nosotros estábamos ajenos a los pactos de las promesas de Dios. Y Dios, hermanos, nos redimió para que nosotros ahora vivamos también esto. Esto es algo importante, hermanos. Y cuando uno contempla esto, hermanos, y lo sabe en su corazón, que es gracias a Dios todo lo que ha recibido, hermanos, pues le lleva a uno a ser un siervo de Dios, alguien que es un esclavo de Cristo, ¿verdad? Ya no somos esclavos del pecado.
Ahora somos esclavos de Cristo y somos dirigidos por Él. Ese es un siervo de Dios. Nos lleva, hermanos, a ser agradecidos con Él. Nos lleva, hermanos, a dar lo que hemos recibido. Entonces esto es algo importante que nosotros sepamos. Y vamos entonces, hermanos, a la historia. Regresamos a la historia, ya íbamos avanzando ahí en el capítulo 4, donde ya Booz le prometió y le dijo, ¿sabes qué? Si este familiar cercano no quiere redimirte, yo te voy a redimir. Y dice Ruth, capítulo 1, en el capítulo 4, versículo 1, dice, Booz subió a la puerta y se sentó ahí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Este era su esposo de Noemí, hermanos, el fallecido, y ahí es donde ellos están queriendo hacer ese pacto, hermanos, que por derecho, ¿verdad? Por las leyes de Dios, Noemí tenía derecho, hermanos. Entonces, dice el versículo 4, y yo decidí hacértelo saber al fulano, ¿verdad? Porque aquí, hermanos, la Biblia o el que escribe Ruth, hermanos, no le dé importancia a este fulano. No es necesario, hermanos, poner su nombre en la Biblia. Y ahorita te voy a explicar por qué. Y le dice, yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y su primera respuesta de este fulano es, y él respondió, yo redimiré. Entonces, hermanos, parece que estábamos hablando hace 8 días de este amor que estaba surgiendo entre Booz y Ruth, ¿verdad? Hace 8 días vimos que ellos estaban enamorando. En ese enamoramiento había respeto, había provisión de parte de Booz, un cuidado para Ruth. Entonces, realmente Booz quería, hermanos, a Ruth. Sin embargo, él quería hacer las cosas bien delante de Dios. Y le dice, hay un pariente cercano. Yo creo aquí, Booz pensó que su relación con Ruth había terminado porque el fulano le dice, yo voy a redimir. Sin embargo, hermanos, vemos, la historia no ha terminado. Ahí en el versículo 5 dice, entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Entonces, aquí hay una contradicción del fulano, hermanos, o podía o no podía. Ya no pudo hacerlo, hermanos, cuando lo mencionaron que había una mujer con la que tenía que, hermanos, vivir para tener un hijo. Y que este hijo, hermanos, preservara, un hijo varón, el nombre, hermanos, de Elimelech, su familiar. Y a él, hermanos, no le pareció, porque esto era para él, hermanos, una pérdida. Una pérdida, porque si él tenía, hermanos, él pagaba ahorita por las tierras y después este hijo iba a quedarse con las tierras que él pagó. En este fulano, hermanos, no había misericordia, solamente había intereses. Por eso él cuando dijo, es que está Ruth y hay que también emparentar con ella y darle un hijo, entonces él no le pareció, porque para él, hermanos, era una pérdida de dinero. Entonces el versículo 7 dice, había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel, que la vimos hace 8 días, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato.
¿Sí, hermanos? Acuérdense que eso lo leímos hace 8 días, hermanos. Y no solamente se quitaba el zapato, ¿verdad? Sino que también le escupían en la cara. Ese era, le decían, hermanos, dice Deuteronomio, la cita que les dejé ahí, hermanos. En Deuteronomio dice que ahora le iban a decir el descalzado. Y eso tenía, hermanos, mucho significado porque este personaje, hermanos, no quiso redimir a un pariente. ¿Y qué, hermanos, comparación tenemos del fulano? ¿Verdad? Que no tiene nombre, porque no trasciende, hermanos, lo que hizo. No trasciende, hermanos. Este libro de Ruth, hermanos, habla de algo hermoso, ¿verdad? Y si esta persona en los planes de Dios, hermanos, pensaba en sí mismo, no entraba para vivir en los planes de Dios. Hoy hay fulanos de la misma manera, hermanos. A pesar de que conocen el camino de Dios, ¿verdad? No tienen, hermanos, en su corazón el redimir a los demás, ¿verdad? El fulano entonces no pensó en los beneficios de su nación. Él no pensó, hermanos, y hizo, hermanos, alusión a lo que se vivía en los jueces, ¿verdad? Que cada quien hacía lo que le parecía. El fulano, hermanos, pensó en sus beneficios personales, no en los de su nación. No en que no hubiera pobres en su nación, que era el mandato de Dios, el sueño de Dios para esa nación, sino que él pensó, hermanos, en él mismo. Él dijo, yo voy a perder. Sí, hermanos, él no pensó en perpetuar su tribu, ¿verdad? La tribu de Judá, que era Elimelec, que era Boz y que era el fulano. Él dijo, bueno, pues sí seré de esa tribu, pero yo no voy a redimir a esa mujer. Yo no voy a redimir a Noemí. Entonces, ese fulano, hermanos, en su corazón pensaba solamente en él mismo, y también él redujo su enfoque al pequeño espacio de sus deseos, ¿verdad? Sus necesidades, sus intereses, sus deseos y sus sentimientos. ¿Para qué, hermanos, el Señor nos redimió, hermanos? ¿Y para qué en las leyes del Antiguo Testamento nos enseña la importancia de redimir, ¿verdad? Si uno en la familia, hermanos, solamente imagínese pensar en uno mismo, entonces, ¿cuántos problemas matrimoniales no habría? Y por eso se desatan los problemas matrimoniales. Es cuando yo pienso en mí mismo. Ese es el fulano, hermanos, que estamos hablando de esta historia. Alguien que no redime, que no cubre la dificultad del hijo, sino que se hace a un lado, ¿verdad? Y pienso yo en mi tiempo, en mi espacio, en mis recursos. Eso, hermanos, aplicado en la iglesia también es importante, ¿verdad? El pensar solamente en mí y no apoyar ni a la iglesia, no apoyar ni al que está necesitado en la misericordia, ¿verdad? Y no apoyar al misionero, y no apoyar ni para los que sirven a la casa de Dios. Yo pienso en mí, yo soy el tiempo de los jueces, en donde nadie me gobierna, donde yo no tengo autoridad, donde yo no tengo que dar mis recursos a nadie porque yo pierdo. Ese, hermanos, es el fulano. Ese, hermanos, no ha sido redimido. Porque el redimido, hermanos, ya no vive para sí. Y ahorita vamos a ver un pasaje en el Nuevo Testamento que nos habla de la etiqueta, hermanos, la señal de aquellos que son redimidos. Y si lo vemos en comparación con Ruth, hermanos, el fulano que pensaba solamente en los beneficios personales, dice Ruth, capítulo 2, versículo 11, y respondiendo Boz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Eso, hermanos, es el sentir de un redentor, de alguien que quiere redimir también. Sabemos que fue Boz, ¿verdad?, el que redime a Noemí y a Ruth, pero también Ruth, hermanos, sin conocer a Dios, tenía un corazón, hermanos, misericordioso, compasivo, y abandonó, hermanos. Qué difícil ha de ser, ¿verdad? Como ayer nuestra hermana Justin nos hablaba en ese video de sus necesidades. Qué difícil ha de ser dejar México, hermanos, e ir a otro lugar del Medio Oriente, hermanos, a vivir. Así fue, hermanos, como experimentó Ruth su vida, porque ella tenía un corazón, hermanos, de amor hacia su suegra. Entonces, también dice Ruth, capítulo 2, versículo 12, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Vos, hermanos, es tan importante, ¿verdad? Y Noemí, para enseñar a Ruth
el corazón de Dios, las leyes de Dios, las promesas de Dios. Es tan importante, hermanos, en la comunidad redentora que somos. Si tú puedes ver tu matrimonio, son una comunidad redentora. Dile a tu esposa ahí, hermanos, dile a tus hijos, somos una comunidad redentora, hermanos, ¿verdad? Y así como esta Noemí, hermanos, estaba dándole a conocer las promesas de Dios, los pactos de Dios, y vos también, hermanos, se lo estaba dando, ¿verdad? Porque Él dice, mira, tú has venido a refugiarte ante las alas del Dios de Israel. Entonces eso, hermanos, para alguien que no conoce, como nuestros hijos, ¿no? Que ellos nacen sin conocer ni tener idea de quién es Dios, y nosotros empezamos a modelarlo, hermanos, en la casa, porque somos una comunidad redentora que enseña las promesas de Dios, los pactos de Dios, y eso es, hermanos, muy importante para nuestra sociedad y para nuestras familias. Y eso es lo que estaba viviendo Ruth, hermanos. Y Ruth 3:11 dice, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, porque toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Esto, hermanos, es importante también resaltarlo. ¿Cómo veían a Ruth, verdad? Como una mujer virtuosa. Entonces, a diferencia de otras mujeres de aquel tiempo, hermanos, ¿verdad? Que estaban enredadas en sus ídolos, su idolatría, pues a Ruth no se le hacía a lo mejor extraño que las personas vivieran esto, pero ella se rodeó, hermanos, de gente piadosa, como lo fue esta Noemí y como lo fue vos, ¿verdad? Ella se rodeó de esa gente, hermanos, y la gente reconocía, hermanos, que Ruth era una mujer virtuosa, ¿verdad? Eso, hermanos, es importante. Yo creo, hermanos, que ante este tiempo donde se parece el de los jueces, ¿verdad? Donde cada quien hace lo que bien le parece, resaltan las mujeres y los hombres de virtud. Resaltan las familias redentoras, hermanos, de virtud, que se hacen cargo de las necesidades de los que están pasando, hermanos, hambre, necesidad, en la iglesia, en los misioneros, ¿verdad? Los que se les da una despensa, hermanos, en la iglesia. Eso, hermano, es algo que se ve y es algo que Dios, hermanos, no va a pasar por alto, porque hay tantas promesas, hermanos, para esos hermanos que se mantienen adelante en esa idea de redención, hermanos. Dios quiere, hermanos, que su pueblo actúe como una comunidad redentora. Los israelitas debían tener misericordia del pobre, de la viuda, del desamparado, así como Dios, hermanos, había tenido misericordia, ¿verdad?, al sacarlos de Egipto. Gálatas 6:2 también, hermanos, tenían esa idea los apóstoles de Cristo, y les dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo, hermanos? La ley del amor, ¿verdad?, expresada en primera de Juan, en la carta de primera de Juan, si usted la quiere leer en su casa. Dice, hermanos, 2 de Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué impresionante, hermanos, esta palabra, ¿verdad? Dice que el amor de Cristo, hermanos, nos constriñe tanto, ¿verdad? Nos constriñe tanto y nos lleva a pensar, hermanos, que si Él murió por nosotros, también nosotros morimos. Y morir, hermanos, es perder. Ya se los dije hace rato que Cristo dice que primero Él murió por todos. Cristo murió y perdió, hermanos. Dice que por gracia nos redimió. Perdiendo, no como al fulano, que Él no quiso perder. Cristo perdió. Pero dice también, hermanos, que estos que tenemos el amor de Dios, que nos constriñe y nos hace pensar, hermanos, que también nosotros debemos de morir. Eso es lo importante de la redención, hermanos. Que el amor de Dios, como lo tenía Ruth, en ese sentido somos Ruth, los que amamos a Dios. En ese sentido somos vos, hermanos, ¿verdad? Entonces todos, hermanos, en ese sentido que el Señor, su amor nos constriñe y nos hace pensar, ahora nosotros vamos a morir. Ahora ya nosotros ya no vamos a vivir para nosotros, ¿verdad? ¿Para qué nos lleva esto de que todos, dice, y por todos murió, para que los que vivan, hermanos? Ahora está hablando
en el aspecto de que todavía tenemos vida física en el mundo, dice, ya no vivan para sí. Ya no estén pensando solamente en ellos. Imagínate que un varón ya no esté pensando solo en agradarse a sí mismo, pues va a afectar todas las áreas de su familia, o una mujer, ¿sí, hermanos? O un creyente en la iglesia, estar pensando, yo quiero recibir, ¿qué tiene la iglesia para darme a mí? A ver, ¿qué me van a dar ahora? No me gusta. Y la pregunta es, ¿y tú qué estás dando? ¿Y tú qué vas a dar? Esa es la pregunta, hermano, que está en juego aquí. Porque si el amor de Dios no te lleva a pensar que has muerto y que estás muriendo porque estás dando, estás invirtiendo tu vida, ¿sí, hermanos? Acuérdense que Dios nos compara como fruto, hermanos, que tenemos fruto y que damos fruto. Y el fruto, hermanos, esa analogía es hermosa de que el árbol no se come sus propios frutos. El manzano no agarra y dice, me voy a comer estas manzanas. El fruto, hermanos, que nosotros damos es para los demás. Es para que nosotros demos. Y cuando Jesús, hermanos, va y se encuentra, hermanos, junto con sus discípulos, una higuera en la cual, hermanos, él no encuentra fruto, el Señor Jesús la maldice. Y al otro día van sus discípulos con él y dicen, oye, ¿qué le pasó? Mira cómo está la higuera, está seca. Ya no tiene, ni siquiera, no tenía fruto, ahora ya no tiene vida. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque Dios nos diseñó, hermanos, para dar, no tanto para recibir. Lo más grande que puedes recibir es el amor de Dios. Y el amor de Dios, cuando la cualidad es cuando lo recibes, te constriñe. ¿Para qué? Para pensar que has muerto. Y cuando mueres, hermano, como decía Jesús, para que haya vida, primero debe morir la semilla y después va a dar vida. ¿Sí, hermanos? Y los que vivimos ahora, hermanos, en la iglesia, en este tiempo, ya no vivan para sí. Ese es el mensaje del cristianismo, hermanos. El mensaje de gracia, el que nosotros damos, ¿verdad? Lo que de gracia hemos recibido. Nosotros no hicimos nuestro dinero que tenemos. El Señor nos lo dio por gracia, porque nos da esfuerzo para trabajar, nos da vida para respirar. Y damos de gracia, hermanos, no solamente económicamente, damos también nuestro tiempo, invertimos nuestros dones, nuestros talentos para el servicio de Dios. No podemos ser una higuera estéril, hermanos. Y eso hace analogía, hermanos, de que una higuera, hermanos, que ya no da fruto, ¿para qué vive? ¿Por qué se seca la higuera, hermanos? Porque ya no tiene sentido su vida si Dios la maldice. Ya no tiene sentido que esté un manzano ahí plantado. De hecho, el Señor Jesús dice, ¿verdad? Denle tiempo a ese árbol que no tiene fruto. Vamos a darle un tiempo. Pero si no da fruto, lo voy a cortar. Porque la idea de Dios, hermanos, natural del creyente es ser una comunidad redentora. ¿Sí, hermanos? Ser una comunidad, familias redentoras. Sí, hermanos, una iglesia redentora. Y Dios va a bendecir nuestra iglesia si estamos dando, hermanos. Porque eso es lo que el Señor, hermanos, nos ha puesto en el corazón, ¿verdad? Y entonces cuando bendecimos a otros, el Señor sigue manteniendo sus promesas hacia su iglesia. Y eso lo damos, hermanos, porque Él dice que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y seguimos en la historia, hermanos, de Ruth. Ruth capítulo 4, versículo 9 dice, y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, después de que ya le escupieron a este hombre y él dio su guarache, ¿verdad? Vosotros sois testigos, dice Booz, ¿verdad? De que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, ¿verdad? Este hombre fallecido, esposo de Noemí, y todo lo que fue de Kelión y de Malón, ¿verdad? Que fueron los esposos de los hijos de Noemí. Y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto. Ahí es importante, hermanos, para restaurar, no mi nombre, dice Booz, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén.
y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esta joven te dé Jehová. Entonces ahí vemos la bendición de los ancianos, hermanos, que reconocen, ¿verdad? Que mientras que el descalzado, como le decían ahí en Deuteronomio a este hombre que no quiso redimir, ¿verdad? Lo hicieron ya a un lado, viene vos y dice yo voy a redimir, y los ancianos, hermanos, reconocen a este varón, ¿verdad? De Dios, que toma, hermanos, sin ninguna ganancia, esta redención. Y dice también, hermanos, en Ruth capítulo 13, ahí como vamos leyendo, vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz a un hijo. 10 años, hermanos, esta Ruth no pudo tener hijos, ¿verdad? De malón. Pero aquí vemos, hermanos, algo importante que dice, y Jehová le dio que concibiese. O sea, no fue ni siquiera por vos, fue de parte de Dios este hijo, hermanos, que tenía un propósito, ¿verdad? Y dice, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Le están diciendo a Noemí, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Y ahí vemos entonces, hermanos, ahora, en vez de muerte, hermanos, en la casa de Noemí y de Ruth hay un nacimiento, ¿verdad? En vez de la sepultura, hermanos, cuando sus hijos fallecieron, su esposo, ahora hay una cuna. En vez de un callejón sin salida, hermanos, ya hay un camino. Y es un camino, hermanos, grande, es un camino largo, por la línea, hermanos, mesiánica, porque de ahí viene el rey David, y al rey David se le prometió que de su linaje vendría, hermanos, el Salvador. ¿Sí, hermanos? Esta era, hermanos, Ruth, ¿verdad? Y vos. Entonces las mujeres, hermanos, habían, las mujeres del pueblo que habían escuchado y seguramente se habían unido al lamento de Noemí cuando volvió a Belén con las manos vacías, ahora prorrumpen en alabanzas, hermanos, y profecías de bienestar hacia la vida de Noemí. Vemos, hermanos, entonces también la cualidad de Noemí, hermanos, ¿verdad? Dios convirtió la tragedia de Noemí en grandes bendiciones, aún mayores que 7 hijos, dice ahí, ¿verdad? Aún mayores que 7 hijos. A Noemí, hermanos, ¿por qué? Porque no dejó de confiar en Dios, a pesar de la calamidad. ¿Sí, hermanos? Nosotros podemos ser como Noemí cuando no le damos la espalda a Dios y cuando confiamos, hermanos, en sus promesas. Cuando la tragedia golpea, como dice aquí, tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Como en los tiempos que estamos viviendo, tenemos que tener nuestra confianza en Dios y ser fieles a Dios, hermanos, ser fieles a Dios, porque Él es fiel con nosotros. Pero ya te lo dije, ¿eso quién lo siente? ¿Qué corazón se constriñe, hermanos? ¿Verdad? Y piensa, ahora voy a morir para que otros vivan, el que ha recibido la redención de Dios, ¿verdad? Entonces, en vez de preguntarnos y amargarnos, hermanos, ¿cómo puede sucederme a mí esto? Hay muchos que se estacionan en esa pregunta y no buscan las promesas de Dios, no buscan un redentor. ¿Cómo a mí me sucedió esto? ¿Y por qué no a otro? Y se amargan la vida en ese pensamiento, hermanos. En ese pensamiento avanzan, sean adolescentes, sean jóvenes, sean mujeres, ¿verdad? Que fueron abandonadas. Marchan en un pensamiento, hermanos, de fatalidad, en vez de marchar en un pensamiento de fe, de que Dios tiene todo, hermanos, bajo control, incluso la tragedia que te pasó. Entonces, pero si tú no buscas al Redentor, entonces vemos que tu futuro no será como el de Ruth, que hubo, hermanos, una bendición en ese hijo que nació de parte de Dios. Y después vemos, hermanos, ahí en Ruth, al final, la genealogía de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón.
¿verdad? Esrón. Y Ron, dice, engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Los jóvenes hermanos, si recuerdan lo que vimos hace 15 días, hace un mes casi, ¿verdad? La prédica de Rahab. Rahab, hermanos, se casó con Salmón. Rahab, hermanos, era una ciudadana de Jericó, ¿verdad? Que Dios también redimió y rescató porque tuvo fe. Y ahí en Hebreos, hermanos, resalta su nombre como una mujer de fe, que dice que ella al escuchar, hermanos, ¿verdad? Que ni siquiera vio que se abrió el mar, ni siquiera vio que había un torbellino de fuego, ni siquiera vio que se abrió la tierra, que temblaba el monte. No, solamente le llegaron rumores de que el Dios de Israel se acercaba, hermanos, junto con la nación. Y dijo, todos están temblando aquí en Jericó. Dijo Rahab, la ramera, hermanos. Y de ahí, hermanos, Dios, en esa fe, hermanos, solo por oír los rumores acerca de este Dios tan grande, ella, hermanos, creyó. Y ella ocultó en fe a estos varones, ¿verdad?, de Dios. Y los rescató también, ¿verdad?, de las manos de los de Jericó, de los soldados de Jericó, ¿verdad? Y Dios la rescató, hermanos, de ese derrumbe de su nación. Y ella, hermanos, hizo parte del pueblo de Israel y se casó con Salmón. Y de ahí, hermanos, viene Salmón, que fue, hermanos, engendró, dice, a Booz. ¿Quién fue el padre, hermanos, de Booz? Sino Salmón, esposo de Rahab, la ramera. Y Booz, hermanos, engendró a Obed. Y Obed, hermanos, engendró a Isaí. ¿Y quién es Isaí, hermanos? El padre del rey David. Y entonces al rey David se le da, hermanos, un título, ¿verdad?, que era conforme al corazón de Dios, y de que de su descendencia iba a venir un rey, ¿verdad?, el redentor del mundo. Entonces vemos, hermanos, aquí la importancia, hermanos, de preservar las descendencias por la redención, ¿verdad?, en el pueblo de Israel. Qué importante, hermanos, era lo que Booz hizo. Y qué importante es, hermanos, lo que nosotros como una comunidad redentora, que no nos redimió un hombre común, sino Jesucristo, hermanos, tenemos, ¿verdad?, ahora en el corazón, que nos constriñe pensando, hermanos, que si hubo un redentor para nosotros, nosotros podemos ser un redentores también en este tiempo. Y empezando con la familia, ¿sí, hermanos? Para ya no vivir para nosotros mismos como aquel fulano. O tú que eres más, hermanos, un fulano que piensa solamente en él y no piensa en su redentor. No piensa en que el redentor quiere ganar almas. No piensa en que el redentor quiere discipular almas. No piensa en que el redentor quiere mandar siervos a las naciones. El fulano no piensa nada de eso, hermanos. Por eso todos sus recursos son para él, ¿verdad? Pero los que somos redimidos, hermanos, los que somos redimidos, ya no vivimos para nosotros mismos. Esa fue la genealogía de Jesucristo, hermanos, que está en Ruth, ¿verdad? Y si usted ha leído Mateo capítulo 1, ahí empieza, hermanos, la genealogía y mencionando estos mismos personajes. Colosenses 1:14 nos dice, en quien tenemos redención, hermanos, por su sangre, el perdón de pecados. En quien tenemos, ¿verdad?, Jesucristo, redención por su sangre, para todo el mundo, hermanos, el perdón de pecados. Nosotros éramos y somos Ruth todavía, hermanos. Nosotros necesitamos un redentor que nos ayude. Amén. Los beneficios, hermanos, de la redención ahí están expresados en la palabra de Dios, que también se los voy a leer como una lista. Y dice, hermanos, ahí, ¿verdad? Estamos ahí, ¿verdad? Dice en el número 1, uno de los beneficios de la redención. Así como Ruth, hermanos, que todos se alegraron ahí en la nación y empezaron a profetizar y hubo júbilo en la casa de Noemí, hermanos. Nosotros también tenemos júbilo en nuestros hogares. ¿Por qué, hermanos? Porque los beneficios de la redención son, número 1, la vida eterna. Tenemos la vida eterna. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque tienen vida eterna? ¿Verdad? Tenemos, hermanos, el perdón
de nuestros pecados, son los beneficios de redención, son los motivos por los cuales hacemos fiesta, son las cosas, hermanos, que nos constriñen. Esta lista son las cosas que nos llenan de felicidad, de gozo. ¿Quién podía pagar, hermanos, por nuestros pecados? ¿Verdad? La justificación, hermanos, que cuando Dios nos veía y ve, dice el Salmo, ¿verdad?, a los hijos de los hombres, y cuando nos veía, hermanos, sin Cristo, nos veía como que estábamos destinados a la muerte, que ante Él, hermanos, el juez, estábamos destinados al juicio eterno, pero viene uno que nos redime y ahora somos justificados. Es decir, hermanos, cuando ahora Dios nos ve como justos delante de Dios, ¿verdad? Él, hermanos, también trajo libertad de la maldición de la ley, dice Gálatas 3:13, en esa redención. También, hermanos, nos dio adopción dentro de la familia de Dios. Somos una comunidad de redentores. También dice que nos dio la liberación de la esclavitud del pecado, hermanos. Ya no somos más esclavos del pecado. Ahora tenemos, hermanos, como beneficio de redención, paz con Dios. Tenemos paz con Dios y también una morada permanente del Espíritu Santo. Sáquenle foto, hermanos, ahí a esta imagen, y en la semana, hermanos, lea estos beneficios y haga, hermanos, un agradecimiento a Dios. Y dígale al Señor: Señor, todo esto, léalo, hermano, estas citas en su casa. Dígale: todo esto lo hiciste, hermano. Señor Jesús, todo lo hiciste por mí, y al momento de hacerlo tú perdiste. Lo hiciste por gracia, ¿verdad? Te despojaste, te encarnaste, ¿verdad? Sufriste por mí para que yo viviera esto. Y eso es lo que pensó Noemí, hermanos. Cuando vos dijo: yo redimo, Noemí se alegró, ¿verdad? Cuando vino la promesa, hermanos, a consecuencia de esta bendición, hubo fiesta ahí con las mujeres y con Ruth, hermanos, de este hijo que venía a traer bendición mejor, hermanos, ¿verdad? Bendición que tuvo, hermanos, esta Noemí. Y por último, hermanos, leemos los pasajes que leímos hace 8 días, que nos dice aquí, hermanos, en Efesios 4:30. Ya le dejé ahí, hermanos, leer entonces de tarea estas citas, hermanos. Vea, hermanos, y agradezca a Dios que usted es redimido, por el Señor. Un pariente cercano es Jesucristo, y que no se avergüenza de llamarse nuestro hermano. Y dice, hermanos, Efesios 4:30, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Todavía, hermanos, la redención no se completa en su totalidad. Y este texto nos da la idea de eso, hermanos, de que Él ha puesto su Espíritu Santo, ¿verdad? Y que no debemos contristarlo, no debemos hacerlo sentir triste. Y comúnmente lo hacemos, hermanos, pero está nuestro Redentor, nuestro abogado, que es Jesucristo. Y podemos pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, te fallé, no he tenido un corazón redentor hacia mi familia, hacia mi esposa, hacia mis hijos. Ayúdame a tener ese corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque si no, el Espíritu Santo se contrista. Y aquí nos dice: no lo contristen, porque todavía no se culmina su redención. La redención, hermanos, se culmina el día, hermanos, que el Señor viene por su iglesia, ¿verdad? Ahí se culmina, hermanos. Es el día de nuestra redención, el día en que el Señor va a llevar su iglesia, hermanos. Nosotros tenemos que tener ese sello del Espíritu Santo. Tiene que estar dentro de nosotros. ¿Por quiénes viene el Señor? Por los que tienen el Espíritu Santo en su corazón, ¿verdad? Y que no lo andan contristando. Romanos 8:22 y 23 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Ahí está otra vez el Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Y otra vez viene, hermanos, la promesa, la redención de nuestro cuerpo, ¿verdad? Todavía, hermanos, tenemos y necesitamos de un Redentor. Todavía somos Ruth. Todavía, hermanos, nuestra carne necesita redención, nuestra alma necesita redención, como lo leímos en Hebreos, ante la tentación. En el momento que el Señor venga por su iglesia, necesitamos de un Redentor, y necesitamos que el Espíritu Santo esté ahí con nosotros, como ese sello, hermanos.
la marca por las cuales el Señor viene, hermanos. Entonces, vamos a orar, hermanos. Yo espero que el Señor te haya hablado a tu corazón. Si tú estás teniendo un corazón, hermanos, como el de Boaz, como el de Ruth, hermanos, eso es, hermanos, que el Evangelio de Cristo te ha impactado tu corazón. Pero si tú has tenido un corazón como el fulano, que solamente piensa en él mismo, en hacer tu propio reino, y no empatizas con el reino de Dios, no te sientes parte de la familia de Dios, el Señor, hermano, te invita a que contemples, hermano, los beneficios de redención. Si tú dices, yo ya soy creyente, pues entonces te toca, hermano, hacer y decirle al Señor, revélame tu palabra y los beneficios que he recibido, ¿verdad? Para que yo sepa, mi corazón sepa que yo no tengo que vivir solo para mí. ¿Sí, hermanos? Y si tú tienes algo contra la vida, contra el mundo, contra los hombres, ¿verdad? Pídele perdón a Dios, dile, Señor, yo tengo algo porque yo no puedo darles mi atención, mi amor, mi ayuda, mi apoyo. Yo no puedo darles porque tengo en mi corazón cargado de odio, cargado de amargura. Dile, Señor, hazme libre. Yo quiero tu redención. Y el Señor, hermano, está dispuesto para perdonarte. ¿Sí, hermanos? Para perdonarte. Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y vamos a decirle al Señor que nuestro corazón necesita a ese Redentor. Que nuestro cuerpo, como dice Romanos, todavía necesita a ese Redentor. Nuestra mente, hermanos, ante las tentaciones, necesita ese socorro de Dios, ¿verdad? Vamos a orar entonces, hermanos. Padre, muchas gracias por este tiempo que nos das. Señor, poder estudiar tu palabra en el Antiguo Testamento y cómo, Señor, se traslada, Señor, hasta el Nuevo Testamento, Señor, y cómo se traslada, Señor, hasta nuestros días, Padre. Y al igual, Señor, en esos tiempos que vivió Ruth, Padre, Noemí, Boaz, en los que cada quien, Señor, hacía lo que bien le parecía, Señor. Así hoy tenemos esa tentación, Señor, sobre el humanismo, Señor, sobre, Padre, el egocentrismo, Padre, que cada quien debe vivir, Señor, por sí mismo. Y yo te pido, Señor, que en esta palabra tú nos hayas puesto ese corazón que tú tienes, Señor Redentor. Padre, un corazón que ve por los demás, Señor, y no por uno mismo. Ojalá, Señor, que todos hayan estado receptivos, Señor, a tu palabra, y que esta palabra, Señor, lleve, Señor, su fruto, Padre, al corazón, Señor, de cada hermano. En el nombre de Jesús, Señor, si alguien necesita, Señor, rescate en su cuerpo, Señor, de alguna enfermedad, tú sé propicio, Señor, para ese cuerpo. Si alguien necesita para su vida emocional, tú sé propicio, Señor. Rescata, redime, consuela, Señor. Porque esas son tus promesas, Señor, para tus hijos, Padre. Ahora nos has acercado a tus promesas. Ahora nos has acercado a tu pacto, Señor. Y nosotros lo sabemos, Padre. Nosotros lo hemos experimentado y te damos gracias, Señor. Ayúdanos a vivir como una comunidad, Señor, de redentores, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha más profunda. Te encontraré, te rescataré. Escucho tu clamor al suspirar, cuando me susurras que no puedes más. Escucho tu clamor al suspirar, cuando me susurras que no puedes más. Yo enviaré un ejército a hallarte en la noche
hallarte en la noche más oscura, te encontraré, te rescataré. Marcharías a encontrarte en medio de la lucha más profunda, te encontraré, te rescataré. Enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura, te rescataré. Nunca dudes, marcharías a encontrarte en medio. Te encontraré, te rescataré. Te rescataré. Oh, yo te rescataré. Yo te buscaré y te encontraré y extenderé mi mano y te sanaré y te salvaré.